Voy a compartir algunas ideas y bueno, al final podemos tener ecos, alguna reflexión que ustedes quieran ofrecer, alguna pregunta y con gusto podremos contestar lo que se pueda, ¿verdad? Yo creo que este tema de la cuestión vocacional, yo siempre digo que es un tema apasionante, pero de gran desafío. Y no sé si de más desafío en los tiempos que vivimos. Pensaba un poco en los 4 países donde está presente la provincia y son contextos muy diferentes. Yo diría que habría que pensar de lo que hoy reflexionamos o escuchamos, cómo eso aplica a la realidad donde cada uno de ustedes está. Y sí, este es el año que en el instituto hemos lanzado como el año de las vocaciones maristas. Ese es el acento que le hemos puesto. Y una de las ideas fue, aunque ya lo ha dicho un poco Manu, que lo hablarán en otro momento, porque justamente en el año 22 del tiempo de Champañá, fue ese momento de crisis vocacional. Vamos imaginando Champañá al 5.º, de ella tenía varios hermanos, y que nada, ese año no entró nadie. Parecería como que esto se acababa, ¿no? Y fue una gran confianza en María, sobre todo de Marcelino. Y sabemos que luego vino ese resurgir. Entonces decíamos, este año 22, 23 es justo el recordar el bicentenario de ese momento, ¿no? Y yo ya me adelanto un poco más y ya lo voy diciendo y recordando que justo en el año 25 será el bicentenario de la casa de Nuestra Señora del Hermitage. Entonces yo estoy imaginando en qué momento Champagnat empezó a imaginar esa gran construcción y esa gran casa para el instituto. Tuvo que ser, yo creo, a partir del año 23 y 24, porque ahí ya la imaginó y se hizo, ¿no? Por eso cuando hablaba yo a los provinciales, ¿no? Y decía, ¿qué capacidad tuvo Marcelino de mirar más allá? Y eso lo he recordado en la conferencia, lo he recordado en mis mensajes. Y pienso que en este tema vocacional también podríamos intentar tener como una mirada más allá. Los invito a eso. Yo pensaba en Champañá, en ese momento, un poquito después de la crisis, que de pronto diga, sí, ahí queremos construir esa casa para 100 personas. Cualquiera le podría decir, oye, Champañá, no estás un poco loco, ¿verdad? Con el poco dinero que tenía, donde todavía el instituto pues no crecía tanto, pero él tuvo visión. Y yo creo que fue porque sabía leer en su corazón las intuiciones del espíritu. Bueno, pues yo los invito a estar atentos ahora como a las intuiciones del espíritu. ¿Qué idea nos puede venir, sobre todo esta noche? Yo diría en los 3 o 4 webinars que van a tener. Se me hizo una idea muy bonita, muy creativa. Y desde luego, gracias a Manu por la invitación. Después Javi también me contactó y con gusto. Y más que es un tema que saben que me apasiona, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. Esperemos que va bien esto. Bien, ese es el primer contexto entonces. El segundo contexto, para entrar luego ya quizá con algún PowerPoint, algunas ideas más concretas. Justo el lema que se ha puesto en este año de las vocaciones maristas es el de cuidar y generar vida marista. El secretariado un poco pues lo tomó de la circular de Hogares de Luz, ¿no? Que ya la conocen, ya seguramente la habrán leído o releído, y si alguno todavía no, tranquilos, la pueden usar, ¿eh? Y está en la página web. Y alguien me preguntaba, bueno, Ernesto, ¿cuál fue realmente tu intención con esa circular? Yo le decía, mira, yo por un lado quería trabajar el tema vocacional, que es un tema que a mí siempre pues, me ha apasionado. Estuve aquí en Roma 6 años, justo cuando Sean Salmon me llamó. Pero ciertamente me decía, no puedes tratarlo así en directo, porque necesitamos primero el pensar qué es lo que estamos testimoniando, tanto en las comunidades, en las familias, como en las obras apostólicas. Y entonces decía yo, no, pues entonces tengo que hablar de cómo nos estamos cuidando en la comunidad, en la familia. Y si no empezamos por cuidar la vida, va a ser muy difícil generar nueva vida. Y bueno, pues ahí desarrollé un poco todas las ideas sobre el cuidado. De hecho, este año
una de las ideas que tenemos es no solo pensar en qué más vamos a generar y a atraer, sino cómo nos vamos a cuidar los que tenemos ese don del carisma. Y no importa la edad que tengamos, yo insisto en que no importa la edad, estamos llamados a cuidar ese don de la vocación y a testimoniar. Pero claro, cuando yo pensaba, ¿y cómo tenemos que hacer para realmente tener comunidades creativas, comunidades, hogares de luz, ¿verdad? Que era la idea. Y dije, es que eso solo puede suceder si hacemos un camino profundo de interioridad, de espiritualidad. Y es aquella experiencia de contemplación que no es solo ese ratito de silencio que nos damos, que ojalá lo estemos haciendo, ¿no? Aunque sea de 20 minutos o 15 o 10 o 30 o lo que sea, sino cómo hacemos la lectura de todo lo que estamos viviendo cada día desde una mirada de Dios. Y yo decía, porque si no tenemos esa capacidad, entonces es muy difícil que yo genere una relación humana sana. Entonces, por eso mi primer capítulo de la circular finalmente era todo el tema de la espiritualidad. Y hablábamos de María, de Champagnat, del silencio, etcétera, ¿no? Lo estoy haciendo como un recordatorio. Y luego, en todo el segundo capítulo, trabajamos la idea del cuidado de la comunidad, de la familia, etcétera, ¿no? Y es entonces en el tercer capítulo donde realmente hablo, ahora sí, si estamos realmente cuidándonos, queriendo vivir con coherencia este llamado a la vida marista, entonces ahora sí pongamos todos los elementos pues para atraer o de alguna manera al menos ser esa mediación que quizá Dios nos está pidiendo ser para la vocación de otros. Porque yo creo que todos nosotros, hermanos y laicos, que estamos queriendo vivir este don de la vocación, fue a través de alguien que conectamos. Y estoy seguro que muchos han conectado a través de ti, de tu experiencia. Entonces, por eso ya el capítulo 3, bueno, de alguna manera desarrollo ya todo ese tema, ¿no? Entonces, quise dar como esta pequeña introducción, porque algo de lo que voy a hablar hoy, sobre todo, pues digamos que habla del capítulo 3 de mi circular, ¿verdad? Son, vamos a decir, ideas que traté de desarrollar y sobre todo de este tema de la cultura vocacional. Entonces, voy a para esto más o menos a dar las ideas clave. Lo voy a hacer a través de un PowerPoint que creo que me ayuda en lo que voy diciendo y también ayuda a ustedes como a seguir el tema. Y al final, terminando el PowerPoint, bueno, doy una conclusión así en directo. Voy a compartir la pantalla. Espero que funcione bien. A ver. ¿Está funcionando, Manu, la pantalla? ¿Se está viendo, Manu? ¿Sí? Sí. ¿La Sí, se pantalla ve, Ernesto, compartida? sí. Ya está. Ok, sí, porque ya cuando se comparte se me escapan todos y ya nomás veo 2 o 3 y ya no sabe uno si estoy hablando con todos o solo aquí con la cámara. Va Pero perfecto. bueno, la pandemia nos ha enseñado a este tipo de medios, ¿verdad? A aprender. Bueno, aquí simplemente introduzco, ¿verdad? Pues los maristas de la provincia mediterránea, pues en esa presencia tan hermosa en España, en Italia, en Líbano, en Siria. Y como decía, justo en el contexto del año de las vocaciones maristas, en los que como lema está la idea de cuidar y generar vida marista. Y me han pedido que desarrolle un poco el tema de la cultura vocacional. Es un tema que de alguna forma cuando yo estaba estudiando, sobre todo aquí en Roma, en la Universidad Salesiana, el tema de las vocaciones, si se acuerdan, tuvimos el año 2005, aquel año vocacional, seguramente sobre todo los hermanos lo recuerdan. Entonces, de alguna forma me motivó ese tema de la cultura vocacional. Entonces, cuando hice mi tesis para terminar la licenciatura, fue justamente sobre este tema de la cultura vocacional, ¿no? Cuando terminé, perdón, la maestría. Entonces, en ese sentido, pues es un tema que me ha gustado mucho y que después yo traté en la circular de ponerlo de manera como sintética, actualizada, según yo, ¿verdad? Y bueno, es un tema que se actualiza continuamente porque seguramente ya hay muchas ideas que hay que también actualizar o renovar. Alguna idea que quiero empezar a comentar. Esta es del hermano Sean Salmon. Y él decía fuertemente en su circular que lanzó aquella vez o su carta para motivar el año vocacional en el 2005 y decía,
nuestra razón fundamental para suscitar vocaciones debe ser el celo por la misión y no el deseo de sobrevivir a toda costa, ¿no? A mí me parece fundamental esto. O sea, cuando estamos tocando todo este tema, sobre todo ya vocacional marista, más en directo, yo creo que nos tenemos que quitar un poco ese peso que todavía no nos logramos quitar de los números, de que éramos tantos y ahora somos menos, y que eso de alguna forma nos mueve en una dinámica, yo casi digo depresiva. Tendríamos que cambiar totalmente nuestra mentalidad, ¿no? Y decir, la vocación es un don, y ese don se da en cada contexto y en cada país. Somos una familia global. Yo como les digo, bueno, pues hay algunos países donde parece que hay muy pocas vocaciones de hermanos e incluso de laicos. En otras hay muchas vocaciones de laicos maristas, muy pocas de hermanos, y en otras estamos creciendo. Yo acabo de venir en el verano de Camboya, estuve para el capítulo del Distrito de Asia, y fue un gusto encontrarme con 20 hermanos jóvenes, de los cuales 19 devotos temporales de diferentes países del Distrito de Asia. Y es un distrito que empezó hace 15 años. Sé que hay varios de esta provincia que también se han comprometido en ese distrito. Bueno, digo yo, pues es nuestra familia. ¿Los sentimos nuestros o los sentimos allá lejanos como no sé qué, ¿no? Y así podría poner otros ejemplos, ¿no? Entonces, importante esto. El tema realmente de suscitar vocaciones es porque creemos que la misión hoy, que Champagnat de alguna manera nos infundió, nos animó a vivir, eso es lo importante. Y sigue habiendo necesidad hoy entre los jóvenes y entre los niños. Entonces, que este celo nos mueva realmente por el deseo de que la misión crezca, no tanto de que por si nos vamos a acabar y no hay que acabarnos. Eso podemos dejarlo de lado, ¿no? Y el mismo hermano Sean en esa decía, él utiliza la expresión cultivo de las vocaciones o cultura vocacional para describir el entorno favorable que necesita una vocación para arraigar y para florecer. Entonces, es por ahí que va el tema de la cultura vocacional. ¿Cuál es como esa plataforma que se necesita para que entonces el joven pueda descubrir su lugar en la vida, ¿no? ¿Y por qué decimos cultura? Bueno, la cultura de alguna forma tiene que ver no con gestos individuales, sino con una actitud compartida por un grupo, ¿no? Hablamos de la cultura de la paz, cultura de la solidaridad, pues cultura vocacional, bueno, pues es eso, es una actitud compartida en un grupo. Y no solo con intenciones o propósitos privados, sino con la utilización sistemática y racional de las energías que tiene la comunidad. O sea, es como un ponernos de acuerdo en que queremos poner esa energía juntos, pues en ese tema. La cultura del medio ambiente, la cultura de no sé qué. Bueno, pues aquí es de la cultura vocacional. Entonces hablamos más que nada de eso. ¿Y quién fue el primero que utilizó este término? Perdona, Fue el... Ernesto, Sí, un perdón. segundito. Sí, Me dicen los traductores si puedes un poquito más más despacio. lento. Es que Sí, aquí sí, no sí. tenemos el De acuerdo, de timbre. acuerdo. No, y de acuerdo. Y díganmelo, háganmelo ver cuando voy rápido. Sí. Cuando leo, pues voy más rápido. Estaba aquí entonces. Decía, esa utilización sistemática y racional de las energías que tiene la comunidad. Entonces, es en este sentido lo que hablamos de cultura vocacional. O sea, ese sentirnos como grupo en sintonía. Y decía yo, ¿quién fue el primero que utilizó este término? Fue el Papa Juan Pablo II. Él lo utilizó y decía, deseo, ante todo, llamar la atención hacia la urgencia de promover las que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo, que originan una auténtica cultura vocacional. Eso lo expresaba en un mensaje de aquel que es una vez al año, ¿verdad? Viene el mensaje sobre el tema vocacional. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo promover las actitudes vocacionales de fondo? ¿Y qué es lo que va a generar esa cultura vocacional? Y el Papa las menciona en ese mensaje incluso, ¿no?
¿Cuáles son? Pues dice, primero, la formación de las conciencias, pensando sobre todo en los jóvenes. La sensibilidad ante los valores espirituales y morales. Inmediatamente vayamos pensando, ¿qué desafío tenemos, por ejemplo, de este tema en el mundo y el contexto actual? Por un lado, hay una sed de espiritualidad en los jóvenes, lo sabemos, lo experimentamos. Por otro lado, ahí parece una contracorriente con todo lo que suena a espiritualidad, a iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay una sensibilidad a los valores espirituales y morales, no hay esa base, no hay esa plataforma. Será imposible que en un contexto sin esto, un joven entienda qué es eso de vocación, por ejemplo, ¿no? Y el Papa dice también este otro, dice, y la promoción y defensa de los ideales de la fraternidad humana, del carácter sagrado de la vida humana, del carácter sagrado de la vida humana, de la solidaridad social y del orden civil. Bueno, pues yo casi esto da para toda un taller o casi un curso de más de una semana o algo así. Bueno, y entonces el mismo Papa, cuando explica un poquito más, él indica que se trata de lograr una cultura que permita al hombre actual, moderno, ¿no? Volverse a encontrar a sí mismo, recuperando los valores superiores, habla de valores superiores, del amor, de la amistad, de la oración, de la contemplación. Y expresa que esta cultura de la vocación constituye el fundamento de la cultura de la vida nueva, que es vida de agradecimiento y gratitud, de confianza, de responsabilidad. Bueno, es un poquito lo que el mismo Papa desarrolla cuando hablaba de cultura vocacional. En el fondo, es cultura del deseo de Dios. Cultura del deseo de Dios. Como les digo yo, ¿cómo está tu sed? Tenemos sed de Dios. No tenemos la sed. Pues olvídate, va a ser muy difícil que vivas una espiritualidad. Que da la gracia de apreciar al hombre o a la persona por sí misma y de reivindicar constantemente su dignidad frente a todo lo que puede oprimirlo en el cuerpo y en el espíritu. Bueno, les puse los textos porque me parecía que era como un desarrollo así ya un poquito más profundo del tema, ¿no? Bueno, ahora me salto al Papa siguiente, al actual, ¿no? Papa Francisco. Pues interesante, ya hace ya poco más de 2 años, ¿no? Este sínodo que hubo sobre los jóvenes, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Yo tuve el privilegio de poder asistir. Asistieron unos 40 jóvenes, pueden ver aquí la sala, la habrán también visto en su momento, ¿no? En donde están pues los cardenales, los obispos. Fuimos invitados 10 superiores generales, elegidos por la asamblea, y bueno, me tocó ese privilegio de estar. Y 40 jóvenes. Algo interesante, yo creo que es el primer sínodo que invitan a 40 jóvenes a participar en todo el sínodo, los 24 días, ahí estuvieron. Tuvieron el mismo derecho que cualquier otro participante, por ejemplo, de poder hablar el tiempo que se podía, que era muy breve, ¿verdad? Nos daban 4 minutos en todos los 25 días. Así que había que pensar muy bien lo que queríamos decir. Pero para mí lo más interesante fue que en esa presencia yo pude ir notando cómo los primeros días se les trataba y cómo fue el proceso progresivo de aceptación, de conexión, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, cuando nos ponían en grupos y pues estaban así cardenales, obispos, superiores, y etcétera, ¿no? Y bueno, había 2 o 3 o 4 jóvenes en cada grupo de reflexión. Y recuerdo más de alguna vez, ¿no? Alguna persona que volteaba y los veía así como diciéndole, ¿tú qué sabes de esto, no? Y ese mismo obispo que me tocó verlo así, a la tercera semana, cuando una misma joven que al principio le había respondido así, quiso hacer una propuesta muy buena,
pero no tenían el derecho de voto. O sea que esa propuesta tenía que venir siempre por uno de los sinodales, ¿no? Ese mismo obispo le dice a la chica, yo asumo tu idea y la presento en mi nombre. A mí me dejó así totalmente impresionado, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? La experiencia directa, yo digo, la experiencia de contacto, de escucharse, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy rica y puedo pues, decir más ideas, ¿no? De la experiencia, pero llegó un momento en que a mí me tocó poder decir algo también a toda la asamblea, ¿no? Y una de las ideas que manejé o que dije fue esta de que en nuestros días, yo siento que necesitamos situarnos humildemente más como discípulos que como maestros con los jóvenes. Y se trata de buscar co-crear mano a mano con los jóvenes el sueño de Dios. Y fue donde comentaba o decía yo, y promover una renovada cultura vocacional, buscando conectar y sintonizar con las nuevas generaciones, con mirada positiva, encontrando los lenguajes adecuados y comprendiendo el propio contexto. Porque yo tengo la impresión que en muchas cosas no conectamos más. A veces pues no sé, en la clase que queremos dar o simplemente en la actividad o en los diálogos con ellos, no conectamos. Y es que es una generación totalmente nueva, como quizá lo fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Algunos pues ya hace rato, ¿verdad? Como yo. Y segundo, ¿cómo es nuestra mirada de esta generación nueva? Yo no estoy tan seguro que tengamos una mirada positiva. Y yo creo que nuestra mirada debe ser positiva, como la fue de Champañá también para los jóvenes de su tiempo. Y también yo comentaba entonces que es necesario favorecer particularmente el protagonismo de cada joven para que él sea el artífice principal de su propia vocación, de su propio caminar, ¿no? Y esto, claro, es un cambio de paradigma de alguna manera, ¿no? Y bueno, de alguna manera con esto quiero decir que desde esta perspectiva también, o cultura vocacional, podemos también hablar del acompañamiento específico hacia una determinada opción de vida. Es decir, junto con una pastoral abierta a todo joven, que yo es en lo que creo, o sea, todo joven tiene un lugar en esta vida y una vocación y un sueño de Dios. Así que hay que buscar la manera de que todos lo puedan descubrir, ¿no? Pero hay más de alguno que después, en específico, quiere un acompañamiento porque siente ese llamado, ¿no? Entonces corresponde también en esta cultura vocacional ese acompañamiento específico. Sí, Por ejemplo, en nuestro caso, ya hablando del Instituto Marista, ¿no? A quienes sienten, pues recibir y acoger el don del carisma marista en sus vidas, ¿no? Para vivirlo, sea como religioso hermano, o bien como laico o laica marista. Saben que acabamos de tener la etapa presencial del foro de la vocación laical marista. Manu justamente estuvo de coordinador en ese encuentro con todo un gran equipo. Yo puedo decirles que fue una experiencia muy rica. Estábamos presentes prácticamente de todas las provincias y distritos. Solo una provincia porque no consiguieron la visa, pero al menos había un hermano de ese país, del distrito de Asia, pero era de ese país. Y puedo decir que una de las grandes riquezas que pudimos experimentar es cómo más y más estamos como descubriendo un regalo del Espíritu, que es la vocación laical marista. La de los hermanos, pues ya tenemos 200 años, ya como que está bastante clara, ¿no? Pero la vocación laical cada vez más está surgiendo con una fuerza que yo digo es un gran don para el instituto. Y bueno, los que habrán seguido un poco el foro, habrán seguido quizá un poco las ideas que hubo por ahí, ¿no? Y yo incluso cuando les hablaba les decía, es que esta mesa de la Balá es una mesa que tiene lugar para todos. Y cuidado que no nos estemos clasificando, ¿eh? Porque todos los que nos sentamos en esa mesa
somos maristas de Champañá. Los hermanos, los laicos maristas, las fraternidades, los profesores, los alumnos, los padres de familia, todos los que queremos tenemos un lugar ahí, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es mi lugar? ¿Verdad? Un día me decía un joven, bueno, pues si yo puedo hacer lo mismo siendo laico que siendo hermano, pues mejor quiero ser laico y me caso y formo mi familia. Le digo, muy bien, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está proponiendo? Y donde Él te proponga es donde quiere que seas feliz. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿verdad? Y ojalá más y más nos vayamos abriendo, tanto los hermanos como los laicos, a ambas vocaciones. Y ese es todo un desafío, ¿eh? Yo todavía no lo veo tan claro en algunos lugares. Los invito a que quizás este año de las vocaciones maristas pudiéramos abrirnos un poco más en esta nueva visión también. Yo diría de esta nueva como etapa del instituto, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y bueno, al final un poco, digo yo, pues si intentamos que nuestras comunidades, nuestras obras apostólicas, sean hogares de luz que cuidan y generan nueva vida, si también intentamos tener un plan sistemático integral, y entonces yo toco 10 pequeños puntos que me parece que de alguna manera ayudan a concretizar todo este tema de la cultura vocacional. Los pongo aquí y voy a desarrollar uno por uno después. Y digo, el tema de la oración, el tema de los planes, el tema del lenguaje con los jóvenes, la etapa de los jóvenes después del bachillerato, sería la universitaria, todo el tema de la solidaridad, el hacer camino juntos, hermanos y laicos, cómo acompañamos y conectamos con las familias también. ¿Quién se dedica más de lleno a este tema de la animación y nos ayuda a los demás a no olvidarnos, sino que a estar con energía y con ganas? ¿Cómo hacemos una conexión más allá también de nuestro propio instituto en todo este tema vocacional? Y por último, ¿cómo tenemos gente preparada para ese acompañamiento de los jóvenes, ¿no? Bueno, pues lo primero, por un poquito tradición, ¿no? Tenemos siempre la tradición de orar por las vocaciones. Yo digo, podríamos dar también una perspectiva diferente a ese tema de la oración, que sea un trabajar más todo ese tema de la interioridad, hacer de alguna manera que los jóvenes y también nosotros podamos tener más escucha para generar una mejor respuesta frente a ese amor de Dios y a su llamada. Bueno, pues esto pedirá toda una manera de generar ese momento de oración, ¿no? Y no nomás aquello de que te pedimos por no sé qué, que está muy bien, pero yo digo que tenemos que cambiar un poco nuestra manera, porque finalmente este es un don de Dios. Quizá lo que hay que pedirle más es que nos dé esa capacidad de escuchar su llamada y desde luego de responder. Todo el tema de planes, yo digo, planes que abarcan líneas y acciones para acompañar a cada joven en su búsqueda y a la vez también que contienen un apartado específico que se relaciona con el acompañamiento vocacional marista. Si tu plan solo se queda en una generalidad y hasta ahí, bueno, pues ese es el plan de la pastoral juvenil y educativa, de alguna manera. Debe tener también el plan de cómo acompañamos a quien quiere profundizar, porque si ni siquiera tenemos la capacidad de hablar de estas vocaciones, hablo de las maristas, es que ni siquiera se van a enterar que existen, ¿verdad? Aparte, desde luego, del testimonio, ¿no? Después, todo este punto de renovar los lenguajes de comunicación con los jóvenes. Hoy los medios digitales, las redes, pues ¿cómo los podemos hacer que estén al servicio del reino, ¿no? La otra vez me contaba un hermano que llevó varios jóvenes a Nuestra Señora del Hermitage, a la Balá, todo aquello, ¿no? Y al final les dijo, bueno, ahora preparen ustedes un video de 3 minutos que se lo vamos a presentar luego en el colegio, pues a los jóvenes que no vinieron, que eran la mayoría, ¿no? Y era interesantísimo la manera como los jóvenes preparaban ese video de lo que ellos habían experimentado, ¿no? A lo mejor cosas que ni por aquí nos podían pasar en la cabeza a los adultos. Entonces, pues los jóvenes tienen esto, una gran capacidad.
O bien, ¿cómo pudiéramos tener más presentes a los mismos jóvenes en el momento de hacer los planes o incluso hacerlos parte de los equipos? Quizá hay muchas cosas que ellos nos pueden aportar como parte del equipo también. Si no sistemáticamente, pues al menos de vez en cuando, creo que podemos llamarlos, ¿no? Y me hago la pregunta, ¿qué tanto estamos involucrando en este tema de la pastoral vocacional la etapa universitaria? Sabemos que la edad de la decisión para cualquier tipo de vocación en la vida se está cada vez haciendo de más edad, ¿no? Entonces muchas veces podemos hacer un gran trabajo en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, pero no era ahí donde los jóvenes van a tomar su decisión, a lo mejor definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos generar para que sobre todo quienes quieren tener todavía una profundización en el acompañamiento de su búsqueda vocacional, pues puedan tenerla, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo de tarea porque aquí cada contexto pues es diferente, ¿no? Pero hay una intuición que tengo que tendríamos que trabajar más en esa etapa. Y repito, tanto para la vocación de hermano como para la vocación de laico, laica marista. Yo diría también, ¿cómo podemos generar oportunidades a los jóvenes donde puedan vivir la gratuidad y la solidaridad, sobre todo entre personas de la periferia? Yo ponía el ejemplo, ¿no? A ver, cultura vocacional que quiere generar valores que van a ser como la plataforma que va a ayudar al joven a descubrir su lugar en la vida, ¿no? ¿Cómo vas a venir tú a decirle a un joven que una vida como la vida de Champañá o como la vida marista es una vida de gran entrega, incluso de entrega total, radical, etcétera? Cuando este joven está en una sociedad en la que demasiado es egocéntrica, ¿no? Donde a lo mejor tiene la gran protección, pues a lo mejor de la familia, del consumismo, y no tiene la experiencia de darse, ¿no? Pero si entonces lo invitas a una experiencia de solidaridad, ¿cuántos de ustedes han experimentado llevar jóvenes, por ejemplo, a un acto solidario? Y entonces se le abren los ojos al joven y empieza a ver que justamente en el darnos es donde la felicidad mayor nos viene, ¿no? Porque para eso hemos nacido, para darnos. Pero si no lo experimenta en concreto, va a ser muy difícil que un día pueda entender que la vocación es para darse en la vida totalmente, ¿no? Bueno, pues ¿qué experiencias pudiéramos generar? Y ojalá desde la primaria y la secundaria, adaptada, desde luego, a la edad. Otra idea es, ¿cómo actuamos juntos, hermanos y laicos, en las propuestas y procesos de acompañamiento humano y cristiano? Más y más tenemos que hacer equipos conjuntos y apoyarnos en este tema, digo yo. El sexto punto. Bueno, pues importante el acompañamiento de las familias. O sea, cómo ayudarles a saber dejar a sus hijos que emprendan su propio vuelo, ¿no? No siempre es fácil. Yo les puedo recordar o decir que cuando trabajaba en el tema de la pastoral vocacional y más en el punto marista, a veces con quien más trabajo me daba el dar el paso adelante a la hora del proceso eran los papás del alumno, ¿no? Que justo hacían todo lo contrario para que su hijo pudiera tomar una opción como, en este caso, de la vida consagrada. Entonces yo me decía, quizá tenemos que trabajar más también con las familias, hasta empezando por la información, ¿no? Porque muchas veces falta incluso la información, pero sobre todo en las actitudes. Y este es todo otro trabajo de la pastoral familiar. Bueno, ¿y cómo podemos en la provincia tener hermanos y laicos dedicados, sea a tiempo completo o de manera parcial, en este servicio de la animación vocacional? Yo recuerdo haber trabajado pues como 5 años en mi provincia, después otros 6 acá en el instituto, en directo ese tema, ¿no? Es un tema apasionante, pero también les digo, de poca gratitud. Es decir, pues a veces trabajaste a todo lo que dabas y parecería que el fruto que esperabas no, no salió. Y es muy duro, ¿no? Yo decía un poco en broma a veces, ¿no? Terminas el año después de un trabajo enorme,
cuando estás encargado de ese tema, y sobre todo si es el tema de vocación de hermanos. Y al final los hermanos no te preguntan, Ernesto, ¿cómo estás? Sino, Ernesto, ¿cuántos tienes? Esa es su pregunta. Digo, hermano, pregúnteme cómo estoy, o sea, después todos los encuentros, retiros, campamentos, no sé cuánta cosa, y que acabas muerto, ¿verdad? Y no siempre con un fruto que a veces uno quisiera. Yo digo, el fruto lo da Dios, no le demos vuelta, ¿verdad? Bueno, hay que dedicarnos a eso. Y bueno, ya si no se puede a tiempo completo, ojalá a tiempo parcial, haciendo equipo. Conexión con otras congregaciones, con otros grupos. Seguramente hay otros grupos que nos pueden también ayudar y poder dar ideas. También lo sugiero. Y por último, como el acompañamiento personal. Yo creo que en esto necesitamos también una buena preparación. O sea, saber acompañar. Y el acompañamiento es saber hacer el camino juntos. Y necesita preparación. Porque no siempre es que a la primera todo se va a clarificar. Es saber escuchar, saber poner la pregunta adecuada, saber darle cierta sistematicidad, etcétera, ¿no? Y más en una generación que, repito, la observamos con mirada positiva, pero que también nos va a traer hasta preguntas y cosas que nos van a sacar totalmente de onda, como decimos, ¿no? Nos van a, de alguna forma, a dar un gran desafío para poder responder. Pues muchas veces tenemos que decirle, no tengo respuesta. Y yo creo que una idea clave es formar sinergia de los diferentes sectores pastorales que tenemos en nuestras obras maristas, ¿no? Para mí eso puede ser una clave atinada de acción, pero siempre y cuando se concretice en forma de proyecto. O sea, yo me hago la pregunta, por ejemplo, si un año como este, que le queremos dedicar más a esta reflexión, sería bueno preguntar qué tanto conectamos nuestras diferentes pastorales con este tema del acompañamiento de que, para el joven, para que descubra su propio lugar. Y a veces tengo la impresión que podemos llevar caminos muy diferentes. Incluso la pastoral juvenil puede ir por un lado muy diferente de la pastoral vocacional. Y yo digo, ahí tenemos un error enorme. Bueno, pues quizá para ir cerrando esta parte y luego ya pasar quizá a las preguntas o a los ecos. Yo diría que de todo esto que he hablado, creo que lo más importante es que tú mismo veas cuál ha sido tu propia experiencia vocacional, que es única, única, así, no se puede repetir la de uno con otro, ¿no? Yo estaba pensando ahora que preparaba, ¿no? Y decía, sí, yo estaba en la primaria marista, desde luego, pues sí, desde los 6 años ya conocía a los maristas, ¿no? Ciertamente había de alguna forma una relación importante que era el hermano mayor de mi papá, fue hermano marista, pero se murió siendo novicio. Bueno, hizo los votos ya en el hospital, ¿no? Manuel Erasmo, que estaba en Grullazco, en el noviciado de Grullazco. Y pues murió muy joven, tenía prácticamente, yo creo que unos 17, 18 años. Yo no lo conocí, claro. Pero al menos mi papá tiene una idea de este tema. Entonces, de alguna manera sabía que había un contacto con los hermanos, porque pues ellos alguna vez visitaban la familia, seguramente por ese contacto de este hermano novicio que había muerto y que era de alguna forma de la familia, ¿no? Pero una cosa que a mí me impresionó mucho, siendo alumno en sexto, nos vinieron a hablar de la vocación marista. Yo tenía 12 años, ¿no? Y recuerdo que me interesó, claro. Entonces nos invitaron a ir a la comunidad y a mí me impresionaba ver a mi profesor, el que todo el día me daba clases, pues después verlo sentado en la mesa, conviviendo, sonriendo, me llamaba mucho la atención. Decía, ay, pues estoy conociendo una parte que no conocía de mi maestro, ¿no? Bueno, total, ya me querían invitar que me fuera al juniorado con los 12 años y no, en esa ocasión no me animé todavía, no me fui. Bueno, curiosamente, este hermano, que era un hermano ya de edad, hermano Leoncio B. Lorenzo, que después me entero que fue vicario general del instituto, que estaba luego en ese colegio de Guadalajara. Cada año me buscaba un momentito, me saludaba y me hacía la pregunta una vez. Y me decía, Ernesto, ¿qué has pensado? ¿Vas a querer ser hermano marista? Y yo le contestaba de inmediato, no, no, ni loco, y menos cuando estaba en mi adolescencia, ¿no? Pasaba otro año, una vez al año me lo preguntaba. Es impresionante, ¿eh? Así pasó hasta que acabé el bachillerato. En bachillerato no fue tanto por la pregunta que el hermano me hacía, simplemente quiero decir como
que él seguramente o veía algo en mí o simplemente tenía esa capacidad de poner la pregunta a muchos de nosotros. Pero fue en el bachillerato cuando se nos invita primero a formar parte de la pastoral juvenil. Bueno, pues yo no sabía ni qué era eso, pero nos empezamos a meter. Nos invitaban a acciones de solidaridad. Todos los sábados íbamos a una acción solidaria en una de las partes más periféricas y pobres de la ciudad de Guadalajara. Y eso me fue impresionando. Los viernes nos invitaba el hermano y decía, el que quiera venga a hacer un rato de oración. Estaremos varios hermanos y alguna vez también nos invitaban a convivir. Y vuelvo a decir, estaba el colegio así y luego ya era la puerta donde empezaba la casa de los hermanos, ¿no? Nunca imaginábamos que podíamos pasar esa puerta del colegio para allá, ¿verdad? Era como un misterio. Y poder tener la capacidad de pasar esa puerta y conocer los hermanos en otro ambiente, a mí me fue dando totalmente otra idea de los hermanos maristas, ¿no? Bueno, pues me fue atrayendo la vida comunitaria, la manera de ser de ellos. Pero puedo decir que lo que más me marcó fueron las experiencias solidarias con los pobres, donde los hermanos iban con nosotros. Y bueno, fue ese año ya en bachillerato que empecé a decir, pues si yo estoy tan contento entregándome 1 o 2 días por semana a todo esto, ¿y por qué no lo hago toda la vida? Y ya vine y se lo dije a un hermano, oiga, yo tengo esta inquietud. Bueno, pues fue todo un año, no sé si poco más, de acompañamiento, hacíamos entrevistas, me invitaba a reuniones, bueno, finalmente hasta que di el paso de entrar a la congregación y hacer mi formación inicial, ¿no? Entonces, ¿qué elementos yo leo aquí? Digo, el contacto directo con la comunidad, el contacto directo con hermanos que lo testimoniaban, la solidaridad, el que alguien me dejó en libertad. O sea, ese hermano me preguntaba una vez y ya las demás veces me saludaba y no me volvía a preguntar. No es que estuvo sobre mí. Y mire, la bendición, justo cuando empecé el noviciado, estuvo él ahí y a los 3 meses murió, este hermano don Leoncio, ¿no? Bueno, yo considero una gracia en mi vida su presencia y su ánimo para animarme en este tema vocacional. Dije, qué paciencia, 6 años se esperó al momento que yo di el paso finalmente para entrar, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos experienciales. Y yo creo que cada uno de ustedes, hermanos y laicos, tiene una experiencia vocacional que es única, repito, y que tuvo que tener sus momentos de mediación. Y luego también los de crisis y todo aquello que todos los tenemos, ¿no? Pero seguro que en la vida hubo algo que nos sostuvo a dar el sí y a responder. Pues yo sigo creyendo que hay jóvenes hoy, repito, para cualquiera de las vocaciones, que tienen esa capacidad. Y nos toca hacer esa mediación, ¿no? Es como el Papa Francisco cuando le preguntaba yo en aquella asamblea de superiores generales, bueno, denos alguna idea, le digo, porque ya somos congregaciones que han perdido muchos hermanos, estamos envejeciendo, ¿qué hacemos? Y dice el Papa, mire hermano, yo creo que lo que más conviene es que usted como líder del instituto anime a su gente a que sea coherente, coherente con los valores que vive. Y esa es la mejor pastoral vocacional. Vaya tarea me puso, ¿verdad? Bueno, pues eso lo intentamos motivar. Y no nos olvidemos que también maristas, pues llevamos ese nombre de María, digo yo. Y que es gracias a ese corazón libre y lleno del calor de Dios de María, que ella aceptó la novedad. Podríamos trabajar en los jóvenes a que tengan un corazón libre y lleno del calor de Dios. Podríamos preguntarnos si nosotros estamos también haciendo ese camino, para entonces acoger la novedad. Y una novedad que no siempre va a ser como yo me la imaginaba, porque es Dios quien nos da esas novedades. Sabemos que estamos en un contexto muy complejo en este momento, incluso en el mundo. Pues ahí tenemos una labor importante, todos los maristas de Champañá, digo yo. Y como estamos en manos de ella, como decía Champañá, y no podemos estar en mejores manos, pues yo siempre me quedo con esa idea. María está con nosotros y esta es su obra. Cuando trabajen todo este año de las vocaciones maristas, todo lo que quieran trabajar, no se olviden que este instituto es obra de María. Y así nos lo dijo Champañá y nos lo sigue recordando. Que seremos no sé cuántos y no sé de dónde, no se preocupen. Esta es obra de María. Echemos de todas las ganas y bueno, aquí paro para ya más o menos terminar y no cansarlos porque se me hace que ya me pasé del tiempo. No estamos en el tiempo, ¿verdad? Bueno, y esa es mi conclusión. O sea, ¿qué
podrías tú personalmente tener como nuevo paradigma, con una mirada diferente, quizá más allá, que te permita vivir este año primero para agradecer ese gran don que Dios te ha dado, como hermano o como laico o laica? Segundo, que tu manera de vivirlo, que, bueno, pues en principio es lo que nos hace felices, aunque eso no quita que tengamos momentos difíciles, te permita contagiarlo a otros. Pero no lo vas a contagiar si no lo haces visible. Y como le decía yo a un hermano, decía, ay, hermano, es que el encargado me invita a que vaya a ese encuentro ahí, una especie como de encuentro de jóvenes, de no sé qué. Y yo ya tengo muchos años y no sé qué voy a hacer. Le digo, mira, hermano, usted vaya y no haga nada, simplemente esté, pero sonriendo. Acuérdese que yo le voy a insistir en el apostolado de la buena cara. O sea, que el joven al menos le vea sonriendo. Sí, el apostolado de buena cara, porque si llega el joven y me va a ver con una cara así de que ya de entrada lo voy a regañar, pues mejor no vaya. Lo voy a acoger, voy a sonreír, voy a estar. Que el joven pueda ver y decir, yo a mis 60, 70, 80, 90, 99, no sé cuántos años, hay uno que cumple 100 pasado mañana, le acabo de mandar un saludo en Perú. No importa la edad, lo que hoy quieren ver los jóvenes es que tú has perseverado por muchos años, pero que estás contento con tu vocación. Si estás triste, amargado, que ya tenemos más de alguno, y al contrario, en vez de atraer espantas, es que el joven va a decir, uy, meterme a eso para llegar a ser así, eso no me atrae. Y lo mismo lo digo de un laico y una laica marista. Yo les digo, yo admiré estos días en el foro algunos testimonios, ¿no? Cómo combinan la vida familiar, la vida del trabajo, los valores, la fraternidad. Es que eso es un gran don. Y mucha gente se va a preguntar, ¿y estos qué traen? ¿Por qué hacen todo eso? Pues porque es un don, es un regalo que Dios les dio. ¿Podríamos más y más animarnos en este regalo? Pues es una pregunta que yo les dejo, ¿no? Europa no tiene fácil el tema, lo sabemos. Pero también yo me digo, lo que no haga Europa es que mañana tampoco lo van a hacer otras partes del mundo, porque en mucho estamos como en un casi piloto en lo que le está pasando a la sociedad. Entonces necesitamos que justamente los hermanos y laicos de Europa nos ayuden a enfrentar este contexto. Y les repito, quitémonos de aquí los números, metámonos la idea de la pasión, la idea del testimonio. Eso es lo que más cuenta. Lo demás dejémoslo en manos de Dios. Seguramente que esto irá adelante como Dios y María lo van a querer, ¿no? Pero si no nos entusiasmamos por estar contentos por lo que vivimos y tenemos, y no nos ayudamos unos a otros a cuidarnos, apaga y vámonos, tiremos la toalla y se acabó, y listo. Pero yo creo que no es eso lo que Dios quiere de nosotros, yo creo. Tenemos una gran capacidad, todavía la tenemos, y yo los invito a eso. Bueno, pues ahora sí, Manu, no sé si vas a hacer las preguntas o qué sigue, porque ya son 8:30. Listo. Muchas gracias por su escucha y su paciencia.